Escuela o en la universidad no quiero cansarlos con una clase de matemáticas, no sería capaz, hay otros que sí lo son, pero la matemática bíblica nos puede servir en esta mañana porque se nos da una pista. Dios, según el Génesis, creó todo lo que vemos y lo invisible en 7 días. Es un modo místico de decir que todo fue creado por Dios. Luego aparece el 7 cuando Caín mata a Abel. El que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces, es una sentencia de Dios. Más que signo de venganza, es un signo de protección frente a aquel que ose levantar la mano contra Caín. Y al rato nomás en el Génesis, en el capítulo 4, si no me equivoco, un descendiente de Caín le habla a sus mujeres, Adá y Silá, de una manera prepotente, orgullosa, soberbia, diciéndoles en una advertencia que parece ya lejana y sin embargo está tan presente: yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión, porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. ¿Cuál es el camino necesario para, desde este punto de partida de la venganza hecha ley, de la violencia, llegue al Evangelio de hoy en el que Pedro le dice a Jesús una frase de catecismo bella: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. Y Jesús le responde: no solo 7, y diría yo como nota al pie de página, ni 77, sino 70 veces 7. Incluso en la historia de la salvación, la misma ley del talión, que es: vos me hiciste esto, paga esto, ojo por ojo, diente por diente, ya era una ley para mitigar, para calmar un poco este deseo de rencor, revancha, resentimiento, y una palabra que aún hoy es casi un eje de la política internacional, que es la represalia, el derecho de represalia. A la maldición de esto, la bendición de la reconciliación, de la redención, más aún de la resurrección. No vamos a jugar hoy con las cantidades del Evangelio, pero podemos decir algo un poco después. Yo creo que no hay nadie, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, en todas partes del mundo, que no clamen desde lo más fondo de su corazón justicia. Bastan las noticias de los últimos tiempos, de cada día, para decir que se haga justicia, que se haga justicia. Pero es verdad que también no podemos concentrar la justicia en la justicia que, así la llaman los filósofos, es meramente conmutativa. La mía, cuando pago en el supermercado algo y me tienen que dar lo que he pagado. Las cosas tienen su valor, los contratos, que si el alquiler, que si la compraventa, tanto por tanto. Pero también hay una justicia que se llama legal, que es la justicia que justifica que todos en una comunidad colaboran al bien común. Y por eso los impuestos, las tasas, no discuto ahora si son justas, si son injustas, sino el cómo una comunidad aporta desde la propia capacidad proporcional a lo que cada uno pueda para contribuir al bien común. Incluso la autoridad ejerce una justicia a la que llamamos distributiva, que también está en casa. La mamá o el papá, cuando dan la comida a sus hijos, no le dará a todos igual, como si fuera una medida a los mismos, porque a este le gusta tal cosa, este no puede comer esto. Y bueno, en la familia está esa justicia distributiva, que también es exigencia según lo que cada uno puede dar. No puedo exigir a todos mis hijos o hijas de la misma manera, porque aquella tiene este problema, aquella puede dar más, etc. Incluso cuando la justicia no puede tener retribución como la ley básica. Los filósofos hablan de la piedad. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo podemos pagar a nuestros predecesores, a nuestros padres difuntos, a todos los que nos han dado la vida y tantas otras cosas? ¿Cómo puedo pagar lo que ellos me han dado? Es imposible. Y ahí está la virtud de la piedad. Y
si se trata de las relaciones con Dios, de la virtud de la religión. Y esto es algo también para los paganos, la virtud de la religión, que me relaciona con lo divino. En fin, la venganza al perdón 70 veces 7. Un perdón que se concede, pero que es garantía del perdón suplicado. El libro del Eclesiástico nos hace acordar algo que sería bueno tenerlo rumiando en el corazón cada día cuando obramos el mal. O cuando obramos el bien, ¿por qué lo obramos? Y es: tengan en cuenta el fin. Acordate de cuál es tu fin. Acordémonos de cuál es nuestro fin. Y cuando uno sabe hacia dónde va, pone los medios adecuados para llegar a ese fin. Sea de un viaje turístico, trabajo, lo que sea, hasta el viaje mismo de la vida. Pongo los medios a disposición, los ordeno a este fin. Y ahí es donde el mismo Eclesiástico, Antiguo Testamento, dice: dejen de odiar, pensá en el fin, pensá hacia dónde vas. Dios, en el Antiguo Testamento, y hemos escuchado como salmo responsorial una de las poesías más bellas del Antiguo Testamento, el Salmo 102, que habla del perdón. La Iglesia lo atesora como uno de los salmos penitenciales, como el 50. Dios es misericordia y fidelidad. Dios tiene entrañas de misericordia. Él perdona el pecado, perdona tus flaquezas y te llama a acoger al desgraciado con ternura, sin condiciones, tal como Él te acoge y te recibe. Y cuando Pablo escribe a los romanos en el pequeño texto de hoy tan significativo, nos hace recordar, haciéndoles recordar a los cristianos que viven en la comunidad de Roma, la ciudad imperial, el ombligo del mundo en el tiempo en que Pablo y Pedro vivían. Todos formamos una comunidad y todos tenemos un solo destino, por lo tanto todos dependemos unos de otros. No es hacer la tuya, arreglátelas como puedas. Pablo nos exhorta a un diálogo vital de mentes y corazones, sabiendo que Él es el centro, Jesús es el centro. Y esa frase tan bella: si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Como concatenado con esa lectura del Eclesiástico, la soberanía de Cristo. Y mirando a Cristo uno se da cuenta que no vive según lo que me parece, lo que me conviene, lo que me procura bienestar, sino que Jesús nos hace ver, y Pablo lo explica, las necesidades del otro. Fíjense que hoy en toda la República se hace la colecta más por menos de una manera diversa, llevando a tu parroquia, llevando a tu escuela, a donde sea, o virtualmente. Ahí ya están si uno busca más por menos, y las propagandas de radio constantes. No podemos dar todo, pero todos podemos dar algo. Es porque nos preocupan las necesidades del otro. Es para las zonas más carenciadas del país, para proyectos de la Iglesia en esas zonas. El Evangelio de hoy es el fin del capítulo 18 que les recomiendo leer. Es el capítulo que se llama el discurso a la comunidad. La comunidad es la asamblea de los creyentes en Mateo. Y la asamblea de los creyentes es la comunidad de los convocados, los que tenemos la misma vocación, convocados. Vocare significa llamar. Los que estamos llamados juntos a pertenecer, en griego la palabra es eclesia, la misma iglesia. Y este capítulo va tocando algunos temas. No solo está destinado a los que lo siguen a Jesús, a los que están ahí, sino que Mateo, cuando predica su evangelio, y ese es el evangelio, una predicación, está hablando de una comunidad también concreta, fundamentalmente aquellos cristianos que vienen del judaísmo. Y el primer tema en este capítulo 18 es la fraternidad, somos hermanos. Ya el pueblo judío se refería con la palabra hermano, hermana, a los miembros de la misma raza, de la misma sangre, de la misma religión, los correligionarios. Pero también es verdad que aún en la fraternidad, y lo vemos en nuestra familia, somos hermanos, se da
se da el mal y el pecado, las ofensas. Y en ese capítulo 18, el Señor predica algo que puede sanar esas ofensas y que se llama la corrección fraterna, que no es corregir al hermano de lo que me molesta a mí, sino de aquello que en realidad le está haciendo mal a él mismo. Y esa corrección fraterna lleva, si es una verdadera corrección fraterna para que él mejore y no porque me molesta a mí, lleva al perdón. Lleva al perdón. Es en el Evangelio de Mateo donde escuchamos esa frase de Jesús: todos ustedes son hermanos. Y acuérdense, cuando Jesús resucitó, se aparece en Mateo a las mujeres, en todos los evangelios, pero sobre todo en Mateo, este texto, a las mujeres. ¿Y qué dice Jesús a las mujeres? Vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea. Es decir, que Jesús está formando una nueva asamblea, eclesía, una nueva convocación con carácter universal. Ya no es de raza, religión, sino la fe. Todos. Y esta comunidad de la Iglesia también es consciente de su propio pecado, de que hay rivalidad, de que hay escándalos, de que hay pecado, insisto, y de la necesidad de esa corrección fraterna y el perdón. Pero ¿cuál es la fuente de todo esto? Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. El Señor. El Señor. Vivimos de la gratuidad del don de Dios, porque es Dios la fuente del perdón. El amor fraterno es la condición para obtener el perdón de Dios, porque el amor dispone a todo ser humano, varón o mujer, al perdón. Y se nos advierte en el Evangelio: mira, como vos midas, serás medido. Y la medida del amor de Dios, ¿cuál es? El amor sin medida, y no es solo un juego de palabras. El perdón de Dios es motivo y medida del verdadero amor fraterno. El juego del texto del Evangelio en esta parábola tan ejemplificativa, y no hace falta demasiada explicación, la matemática ahí es impresionante. Uno se le perdona nada más y nada menos que 10.000 talentos. Y cada talento son 6.000 denarios, por lo tanto a uno se le perdonan 60 millones de denarios y al otro apenas 100 denarios. Si el denario es el jornal de un trabajador del campo, imagínense la diferencia. He leído alguna vez a un experto en Biblia y sobre todo en finanzas, de haber sido, que traducido en dólares, la deuda del primero, del que se le perdonan 10.000 talentos, alcanza a algo así como 35 millones de dólares. Yo no los tengo acá, no sé si las cantoras. En cambio, la otra deuda, que es una deuda considerable, unos 500 dólares. Era un experto en Biblia de Estados Unidos que hacía toda la medición de acuerdo al talento, al metal, lo que significa el talento. ¿Cuál es el tema? El amor dispone al hombre al perdón. El amor fraterno es la condición para obtener el perdón de Dios. Si recibimos el perdón de Dios, que nos perdona tanto, ¿cómo no perdonar al otro? No es otra cosa que una exhortación a someterse a la acción misericordiosa de Dios para extenderla, para multiplicarla. El signo de la plenitud y la eficacia del perdón recibido por Dios es ofrecerlo. La parábola nos enseña a uno que no perdona cuando el objeto del perdón divino se lo recibe y se lo guarda para sí. ¿Cómo puede ser que el perdón y el amor de Dios lo guardemos para nosotros como una especie de plazo fijo, que lo vamos administrando según queremos y al que me debe una pequeña cosa lo acogoto? Y no estoy diciendo malas palabras, es el texto del Evangelio. El perdón que recibimos no se transforma en alegría y en perdón para los hermanos. Ya Jesús había dicho en el mismo Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte,
Han oído que se les dijo, ojo por ojo, diente por diente. Han oído que se dijo, odiarás a tu enemigo. Yo les digo, da al que te pide. Si te pide uno el manto, dale la túnica también. Si te pide caminar un rato, camina el doble, el triple. Pedro ha contestado bien, o le ha preguntado bien, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7, está bien, es decir, siempre, como 7 son los sacramentos, como 7 son los días de la creación, y vio Dios que todo era bueno. Pero Jesús le responde con una matemática superadora, el perdón sin límites. Es el esfuerzo de búsqueda de aquellos que están perdidos. Es la puesta en práctica concreta de aquel pastor que va a buscar la oveja perdida dejando las 99. Eso no nos evita condenar una mala acción, porque somos racionales y nos damos cuenta, eso está mal, pero nos lleva a perdonar al pecador. Un perdón, termino, educativo, que hace pensar, que conmueve, que ayuda a la corrección, y no una espada que tengo en la manga para que el día menos pensado y acordate que yo te perdoné. Es un perdón jubiloso, ilimitado, generoso, que supera totalmente la justicia, la dureza inflexible de hacerlo meramente correcto, cuando en realidad estamos pidiendo tanto a Dios, y eso que pedimos a Dios, Él nos pide que lo ofrezcamos a los demás. Que tengan un buen domingo y que el perdón de unos a otros sea lo que nos mueve como un motor interior a rezar como hoy vamos a rezar el Padre Nuestro. Y no se olviden de aquellos que más lo necesitan, siendo generosos con esta colecta que es de la Iglesia Argentina, para aquellos que más lo necesitan. No podemos dar todo, pero todos podemos dar algo.